Buen día para todos. Estamos en un nuevo webinar de Sonoker con el auspicio de Mindray. En el día de hoy vamos a hablar de valvulopatías, de la teoría a los casos clínicos. En el día de la fecha nos acompañan el doctor Pablo Stuchbach, Iván Constantín y Celeste Carrero. Los tres son miembros del Instituto Cardiovascular San Isidro Las Lomas. Van a presentar 4 casos con los nuevos consensos de la Sociedad Argentina de Cardiología, así que yo los dejo con ellos. Van a ser 2 casos, preguntas y 2 casos más. Así que en el medio pueden ir consultando todo y en el momento de consultas leemos todo junto. Los dejo con los doctores. Que tengan una linda charla. Gracias. Bueno, va a empezar el doctor Constantín. Iván Constantín, todos lo deben conocer, es un ecocardiografista brillante, es miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología, es uno de nuestros médicos de planta de ecocardiografía y es uno de los autores del consenso de valvulopatías de la Sociedad Argentina de Cardiología, y él va a empezar presentando 2 casos de estenosis aórtica desde la práctica, lo que nos sirve a los médicos que hacemos imágenes. Bueno, buen día para todos. Gracias por estar un sábado tan temprano. Vamos a ver si ahí se ve la presentación. Sí, perfecto. Muy bien. La idea un poco del simposio es ir... ¿No puedes ampliarla? ¿Ampliarla? Sí, ahí va. Ahí está. Ir presentando algunos casos clínicos para poder repasar cuestiones, primero teórico-prácticas de cómo debemos realizar un ecocardiograma a la hora de evaluar una estenosis aórtica, y en base a eso después ir un poco a la parte más clínica sobre qué conductas tomar con los resultados que obtenemos. Vamos a empezar con el primer caso. Es una mujer de 75 años con antecedentes de factores de riesgo cardiovasculares y un accidente cerebrovascular isquémico criptogénico sin secuelas en 2017, medicada con IECA, estatinas, aspirina y metformina, con una presión arterial en consultorio de 155/95, una frecuencia cardíaca normal, y el clínico le oculta un soplo sistólico 4/6 en foco aórtico, por lo que le solicita un ecocardiograma. Este es el ecocardiograma de la paciente, ¿sí? Fíjense, tenemos un ventrículo izquierdo que parece tener una fracción de eyección preservada, aumento difuso de los espesores parietales, y una válvula aórtica que parece calcificada con reducción de su apertura. ¿Ahí lo siguen viendo? Sí. Porque a mí se me tildó, a ver. Vemos como si se hubiera ido la presentación, ¿viste? Las Sí. diapos al costadito. A ver, que vamos de nuevo. Los videos son traicioneros siempre. Sí, sí. Obviamente que no es Mac el producto que tenés en tu... No, y no, la gente no digo, terrenal, yo se lo dedico a la doctora Carrero, se lo dedico a la doctora Carrero, que es una la anti-Mac. gente terrenal no puede acceder a esas cosas No todavía. me es terrenal, pero viajaba, entonces salía más barato que acá. Ahí estamos, ahí volvió. Ahí volvimos. Entonces, aumento difuso de los espesores parietales, válvula aórtica calcificada con reducción de su apertura. Acá la vemos en un eje corto, está calcificada, parece trivalva y su apertura reducida. Como saben, la forma que nosotros tenemos de calcular la área valvular aórtica es a través de la ecuación de continuidad, ¿sí?
en el que utilizando distintos parámetros ecocardiográficos, como el BTI del tracto de salida, el BTI de la válvula aórtica y el área del tracto de salida que calculamos utilizando el diámetro desde la vista paraesternal, nos permite hacer un cálculo del área valvular, ¿sí? Y en este caso, nuestra paciente, con estos parámetros obtenidos desde el ecocardiograma transtorácico, obtuvimos un área valvular de 0,7 centímetros cuadrados, ¿sí? Tradicionalmente saben que cuantificamos las estenosis aórticas en base a estos tres parámetros: su velocidad pico, su gradiente media y su área valvular, ¿sí? Y en base a estas tres es que las clasificamos en leve, moderada o severa, ¿sí? Fíjense que nuestro paciente tiene algunos parámetros que son para moderadas, pero un área valvular menor a 0,1, ¿sí? Y ahí es donde muchas veces entramos en los problemas. El enfoque clásico de la estenosis aórtica durante muchos años fue este, ¿no? Que de leve, moderada a severa, en base a estos tres parámetros ecocardiográficos las podíamos clasificar bien. Sin embargo, en los últimos años hemos visto que muchos caen en estenosis aórtica, las que llamamos discordantes, y que esta clasificación de la valvulopatía no es tan lineal como pensábamos. Y acá hay un poco el panorama que nosotros tenemos que tener en mente a la hora de enfrentarnos a un paciente con una estenosis aórtica severa con el ecocardiograma. Y siempre tener presente que podemos tener tanto errores en la medición de estos parámetros como en la interpretación de ellos. Así que vamos a repasar un poquito cómo tomar estos distintos parámetros para no caer en errores metodológicos. Fíjense, este es el tracto de salida de nuestro paciente, ¿sí? Nosotros asumimos que el tracto de salida es redondo y medimos el diámetro anteroposterior desde el eje largo paraesternal izquierdo, y en base a eso calculamos el área. Ya ahí estamos y cayendo probablemente en el primer error, porque la mayoría de las veces el tracto de salida no es redondo, sino que tiene una forma de elipse, que lleva a subestimar entre un 15 y un 20% del área del mismo. Y otro problema con el que frecuentemente nos encontramos en los pacientes que tienen estenosis aórtica es esto. Muchas veces el calcio de la estenosis aórtica progresa al tracto de salida y dificulta la medición. Fíjense como acá les marqué las espículas de calcio que se meten adentro del tracto de salida. Y si nosotros medimos sin incluir la espícula, muchas veces vamos a subestimar el diámetro y en base a eso vamos a calcular áreas más pequeñas. Entonces, en estos casos, tenemos que tratar de hacer un corte un poquito más parasagital, cosa de evitar la calcificación y medir el diámetro un poco más real, ¿sí? Otro tema importante es dónde medir el diámetro del tracto de salida, ¿sí? Ya dijimos que tenemos que medirlo de borde interno a borde interno, en mesosístole, porque es el momento del ciclo en el que es más redondo, pero también es muy importante que lo midamos lo más cerquita de la válvula posible, ¿sí? Especialmente en los últimos 5 milímetros adyacentes a la inserción de las valvas en el ventrículo. ¿Por qué? Porque si lo medimos más lejos, muchas veces el tracto de salida puede tener una forma cónica en vez de cilíndrica. Cuando hay hipertrofia septal basal, el tracto de salida se va achicando y todo eso puede hacer que caigamos en subestimaciones. Cuando tenemos problemas para medir el tracto de salida, una buena estrategia es no realizar el cálculo del área y basarnos en otros parámetros, como por ejemplo el coeficiente dimensional, ¿sí? Que es la relación de velocidades entre el tracto de salida y Hola, ¿me escuchan? Sí, se cayó la conexión de Iván, ¿no? Sí, me parece que sí. Esperamos un minutito y si no seguimos con el caso mío, él cuando se reconecta Dale. continúa. No entendía si era el mío que se había caído o era...
A ver si ahí entró. Bueno, podemos aprovechar estos segundos si hasta ahí hay alguna pregunta del público. La verdad que esto justo que estaba hablando ahora es el lugar de los errores frecuentes en la medición de la estenosis aórtica y es en lo que tenemos que ser más obsesivos, si se quiere, para llegar a una buena medición, una buena estimación del área, porque después muchas de las conductas se van a tomar en base a esos parámetros que ponemos en el informe. Con lo cual estos dos primeros casos de Iván son bien técnicos y después vamos a hacer un abordaje un poquito más clínico. Voy a... Celeste, está silenciada vos. Sí, si les parece bien, empezamos con este y después Dale. cuando Iván se reconecta seguimos para que no se haga tan extenso. Bueno, vamos a seguir hablando de estenosis aórtica. Yo en esta charla he dado por sentado, ya estaba hablado lo previo, pero bueno, cualquier duda vamos a ir retomándola. Se trata de un paciente joven de 53 años, activo, asintomático, que es piloto comercial, camina en su vida habitual y juega al golf, no tiene más actividad física que esa, y venía en seguimiento por dislipemia. Él refiere que alguna vez le habían dicho que tenía válvula aórtica bicúspide, pero la verdad es que no se había realizado controles de manera habitual en el último tiempo, y no refería antecedentes heredofamiliares de valvulopatía ni antecedentes cardiovasculares. Estaba medicado con rosuvastatina 10 miligramos por la dislipemia, normotenso, y bueno, ante el soplo y el antecedente que él refería, se le pidió un ecocardiograma Doppler. Lo primero que tenemos que preguntarnos en un paciente que refiere antecedente bicúspide o en cual diagnosticamos esta anomalía de la válvula aórtica es, por un lado, cómo se encuentra la válvula aórtica, si es que tiene estenosis o tiene insuficiencia, y por otro lado, cómo está la aorta, porque saben que esta patología asocia a la disfunción de la válvula aórtica la dilatación de la aorta. Y bueno, dentro de estas preguntas el ecocardiograma nos va a ayudar a responder muchas de ellas. Era un paciente que tenía una fracción de eyección preservada. Sabemos que ante la hipertrofia a veces la fracción de eyección se encuentra sobreestimada en estos pacientes y la disminución de la fracción de eyección es un evento tardío y quizás no debamos esperar a eso para intervenirlos, ya hablará Pablo al respecto. Presentaba hipertrofia concéntrica, como se observa en un gran porcentaje de pacientes con estenosis aórtica, con aumento del espesor septal y de la pared posterior, y una calcificación valvular aórtica severa, como podemos ver en esta vista paraesternal izquierda. Y esa calcificación es muchas veces la que nos dificulta analizar la morfología valvular. Nosotros estamos frente a un paciente joven, nos refiere que tiene antecedente bicúspide, sospechamos que es bicúspide, porque va a ser una estenosis un paciente de 50 años, y nos encontramos con este hallazgo, ¿sí? Que vemos calcio extenso y difuso, y es muy difícil determinar la morfología valvular. Afortunadamente, hoy por hoy tenemos otros métodos diagnósticos que nos permiten llegar a diferenciar de qué tipo de válvula aórtica bicúspide se trata. Hoy por hoy no informamos los estudios solo como válvula aórtica bicúspide, sino que tenemos que describir dentro de lo posible la morfología de la válvula, si es que se trata de una válvula fusionada, si es que se trata de una válvula tipo 2 senos, 2 valvas, o si es que se trata de un mini RAFE. Y esto es uno de los objetivos de los médicos ecocardiografistas cuando evaluamos a estos pacientes. Y si no podemos hacerlo con el ecocardiograma, tenemos otros métodos, como por ejemplo la resonancia cardíaca, que al ser ciega al calcio, nos permite evaluar la morfología de la válvula, como en este paciente que venimos mostrando, donde el eco no nos permitía determinar si era bicúspide o no, y en la resonancia, que se pidió luego para completar la evaluación de la hipertrofia, pudimos determinar que tenía una apertura elíptica y severamente restringida. Es decir, que si yo no puedo describirlo con el ecocardiograma, tengo que sospecharlo y recomendar la utilización de otro método para confirmar la etiología.
Y ustedes dirán, bueno, pero ¿de qué me sirve saber si tiene bicúspide o no? Si la verdad que lo que me sirve es saber si tiene estenosis o insuficiencia. Porque el seguimiento de la aorta de ese paciente, aún luego de ser intervenido por la válvula aórtica, va a ser diferente. Si a un paciente con bicúspide yo solo le intervengo la válvula, la aorta la tengo que seguir de por vida porque el riesgo de ortopatía permanece a pesar de haber tratado solo la válvula. Con lo cual es importante determinar la morfología. Y bueno, dentro de lo que luego les va a mostrar Iván, siempre lo que debemos hacer cuando evaluamos a un paciente con estenosis aórtica severa es buscar la vista en la cual obtenemos el mayor gradiente, y no quedarnos solamente con la vista apical de 5 cámaras, que es la que solemos utilizar. En los pacientes con bicúspide, como los jets suelen ser excéntricos, nos ayuda mucho la vista de 3 cámaras y la vista paraesternal derecha. Y si tenemos un PIDOF, obviamente que es lo mejor, porque es lo que nos permite en un espacio muy pequeñito ubicarnos en el espacio intercostal y obtener los mayores gradientes. Fíjense en este señor, como de la vista apical de 5 cámaras a la vista paraesternal derecha, tenemos una diferencia del gradiente, se observa que pasa de 79 a 85. En este caso no es tan significativo, pero hay pacientes donde aquí la curva no se observa tan definida y en la vista paraesternal derecha obtenemos un gradiente mayor. Con lo cual la evaluación de todo paciente con estenosis aórtica severa debe contemplar la evaluación de la vista paraesternal derecha, y tenemos que entrenarnos para ello. Porque si nosotros solo la hacemos en estos pacientes, no vamos a estar entrenados, con lo cual les recomiendo hacerla frecuentemente para que en el momento que nos llega una estenosis aórtica severa, poder realizarla y poder medir adecuadamente el gradiente máximo. Bien, y con todos estos parámetros, como habíamos empezado a hablar con Iván, podemos calcular la ecuación de continuidad. Esta es una herramienta que tenemos en la app de la Sociedad Argentina de Cardiología, que nos permite calcular con el diámetro del tracto de salida al ventrículo izquierdo, el BTI del tracto de salida y el BTI aórtico, el área valvular aórtica. Y esa área valvular aórtica la podemos indexar a la superficie del paciente. En este paciente los parámetros nos daban un área valvular aórtica de 0,84, un área valvular aórtica indexada de 0,45, y también tenemos que calcular parámetros como son el IBS, que es el índice del volumen sistólico, que nos habla de cuánto flujo está eyectando en cada latido, y la impedancia valvular aórtica, que nos habla del componente distal a la válvula, es decir, cuánta resistencia tendría posterior a la resistencia que le ofrece la válvula, que está determinado por la vasculatura arterial. Como siempre nos pasa en estos pacientes, no todos los parámetros a veces caen dentro de una misma categoría, y es lo que hablábamos recientemente. Esta es la última clasificación que ofrece la Sociedad Argentina de Cardiología para determinar la severidad de la estenosis valvular aórtica. Y como ven, si bien el área nos da probablemente severa, el resto de los parámetros nos dan para severa. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, en realidad es moderada severa, es severa, y es donde empezamos a debatir. Lo primero que tenemos que hacer cuando no concuerdan todos los hallazgos es ir a revisar todas nuestras mediciones, estar seguros que el diámetro del tracto de salida se midió adecuadamente, de que el gradiente es el máximo que podemos obtener. Y muchas veces, aún revisando todas las mediciones, este es un paciente que lo seguimos hace mucho tiempo, y la verdad que la mayoría de los parámetros siempre nos dan así, tenemos que contemplar que, bueno, hay pacientes donde tenemos hallazgos un poco discordantes y tenemos que interpretarlos. Un solo parámetro no define la severidad, sino la agrupación de parámetros de una determinada categoría. Y como pueden ver, tanto el área como el gradiente medio dan para severas, y solamente el área entre 0,8 y 1 es lo que nos debe detener a decir, bueno, ¿se trata de una estenosis verdaderamente severa o es un caso moderado a severo? Y otra cosa a determinar, no en este caso, porque esta es una alto flujo, alto gradiente, es la tasa de flujo a través de la válvula, de la cual también iba a hablar Iván, que les hablará en un ratito. En las bicúspides nunca debemos olvidar que suelen tener acompañando la insuficiencia valvular aórtica, y que muchas veces esto es difícil de cuantificar, como veremos en el caso siguiente, y también nos afecta a los gradientes que medimos en la estenosis aórtica. Y se está preguntando mucho el mundo científico actual en valvulopatía si es lo mismo tener una estenosis aórtica severa sin insuficiencia aórtica que tener una estenosis aórtica severa con una insuficiencia aórtica moderada acompañante, o tener ambas valvulopatías moderadas. Con lo cual es algo que tengo que tener en cuenta y que seguramente impacta no solo en las mediciones, sino en el paciente y en sus presiones de llenado. Bueno, y el señor tiene 53 años, él juega al golf, camina, vuela aviones, lo cual nos preocupa un poquito,
y él dice que está asintomático. Pero algo que tenemos que preguntarnos como médicos cardiólogos y médicos clínicos que lo manejamos es si de verdad está asintomático el paciente, o es que en realidad se acostumbra a sus síntomas o que los niega también a los síntomas, como puede ocurrir. Y una de las pruebas que nos puede ayudar al respecto es el ecoestrés ejercicio. En estos pacientes obviamente lo vamos a realizar con cautela, siempre que el paciente refiere estar asintomático, pero en un medio controlado podemos realizar un ecoestrés ejercicio en un paciente con estenosis aórtica severa y evaluar cómo se comporta ese ventrículo y esa válvula ante el esfuerzo. Y dentro de los parámetros que vamos a evaluar, de los cuales ahora Pablo les va a hablar, vamos a ver cómo se comporta la Vmax, cómo se comporta la válvula, si es que aumenta su gradiente ante el esfuerzo, cómo se comporta el área y sobre todo también la presión sistólica pulmonar. Es decir, si cuando el paciente se exige, aumenta la presión sistólica pulmonar por signos de disfunción diastólica, principalmente en el ventrículo izquierdo. Y un componente súper importante es la presión arterial sistólica, porque muchos pacientes se hipertensan mucho ante el esfuerzo, y a veces esa es la causa de la instalación de síntomas, y simplemente tratando la hipertensión podemos mejorar bastante el cuadro sin todavía tener que intervenir a la válvula. Bien, por último quería hacerles un comentario en este paciente. Nosotros venimos investigando hace tiempo sobre pacientes con válvula aórtica bicúspide y tratando de identificar cuáles son predictores de riesgo, y la verdad es que este señor, con su edad mayor de 50 años y una calcificación severa de la válvula aórtica, se encuentra comprendido dentro de los grupos de más riesgo de eventos cardiovasculares mayores. O sea, lo vemos muy bien entrando al consultorio, caminando, pero tenemos que saber que este paciente pertenece a un subgrupo de riesgo que nos habla de alto riesgo de presentar cirugía o muerte de acá a 5 años, con lo cual hay que seguirlo muy de cerca y no quedarnos tan tranquilos diciendo que no tiene síntomas. Y bueno, acá es donde, Pablo, te voy a empezar a preguntar y molestar un poquito. ¿Cómo te parece que podemos profundizar el estudio de una estenosis aórtica y qué rol tiene la resonancia cardíaca? Si querés, yo esto lo comento, los resultados del estudio, y después vos nos comentás cómo utilizamos la resonancia cardíaca en este grupo de pacientes. A este señor le hicimos una resonancia cardíaca más que nada determinada, por un lado para evaluar la hipertrofia ventricular, que era muy severa, y ustedes saben que se ha demostrado que la presencia de fibrosis en estos ventrículos nos habla de pacientes de más riesgo, y en algunos grupos con baja tasa de mortalidad incluso están empezando a intervenirlos en estadios precoces, y para evaluar esta fibrosis podemos utilizar el T1 mapping o el gadolinio a los 10 minutos, y por otra parte porque también nos permitía evaluar la aorta para ver si había dilatación aórtica y evaluar la morfología valvular. Con todo esto pudimos ver en la resonancia que era un paciente con mucha hipertrofia severa, que tenía signos de fibrosis, tanto por aumento del T1 mapping, que era una fibrosis difusa, como por también gadolinio difuso a nivel intramiocárdico. Bueno, Pablo, te cedo la palabra a vos ahora, que nos vas a hablar sobre el rol del ecoestrés, y quizás si querés hablar de la resonancia en la estenosis aórtica severa asintomática. Bien, vamos un poquito a la resonancia, si querés volver para atrás. Bueno, si ensamblábamos esto con la charla de Iván, después lo vamos a hablar. Estenosis aórtica es obviamente historia natural de la evolución de la enfermedad valvular, la inflamación valvular y la osificación valvular, pero obviamente el segundo ítem es la respuesta ventricular izquierda, y todavía tomamos la conducta sobre la respuesta ventricular izquierda, aunque cada vez hay indicadores de la válvula que nos apresuran quizás, o nos pueden decir, che, hagamos esto algo temprano. ¿Qué tiene la resonancia? El camino final de la estenosis y la fibrosis. La fibrosis claramente se asocia a mortalidad, hay numerosos estudios. Tener el gadolinio o un T1 mapping alterado tiene peor pronóstico, mayor tasa de evento, y si bien la muerte súbita no es el principal evento en la estenosis aórtica, también se asocia a muerte súbita. ¿Cuándo vamos a pedir una resonancia? Bueno, este es un típico caso. Cuando hay demasiada hipertrofia, este paciente tiene una severa hipertrofia, una masa ventricular, hay trabajo sobre masa ventricular, y en algún momento la Sociedad Europea a la masa ventricular la considera en las indicaciones quirúrgicas más allá de los síntomas. Nos es importante ver qué pasa con la fibrosis. En este caso, el hecho que tenga fibrosis nos está marcando un riesgo, y quizás en un corazón de 55 años, donde yo tengo que preservarlo si lo voy a operar, tengo que preservar la función ventricular, no la sistólica, también tengo que preservar la función diastólica. Acuérdense que hoy el principal problema que tenemos, y vemos mucho de lo que hacemos válvulas hace muchos años, es el HFpEF,
después del reemplazo valvular aórtico. Muchos pacientes les sacamos una sobrecarga, quedan con GESPEF y ni qué hablar si agregan una fibrilación auricular en su historia. Entonces, quizás esto se está empezando ya a considerar como un parámetro. En este paciente nos preocupa, y esto es un marcador donde lo vamos a seguir más en serio. En lo personal creo que por la masa y por la evidencia y las guías, la masa podría ser un indicador para indicar el procedimiento en este paciente. Ahora, seguimos con la pregunta, Cele, que planteaste. ¿Qué rol tiene? Bueno, esta es la historia de la estenosis aórtica. Como les decía, la enfermedad valvular aórtica va acompañando lo que es el deterioro de la función sistólica hasta el desarrollo de disfunción sistólica, pero también la disfunción posquirúrgica que podemos llegar a ver de la relajación, y sobre todo si hay estos componentes de fibrosis, puede ser interesante. La que sí, ese es el secreto del manejo de la estenosis aórtica. ¿Qué rol tiene el ecoestrés en la estenosis aórtica? Bueno, en las guías realmente ha ido perdiendo valor, bien los europeos eran los que más existían, pero hay evidencia sobre qué nos puede ofrecer. La verdad que estos pacientes, el determinar si tienen síntomas o no síntomas específico es realmente simple. Habitualmente son pacientes activos y uno puede más o menos discernir si son sintomáticos. El problema realmente de los síntomas es en los pacientes más añosos. Pero igual este paciente estaría involucrado en este trabajo por la edad media de la población, que es el grupo de Ancelotti, donde esencialmente hacer un test normal o anormal marca pronóstico. El pronóstico es necesidad de muerte, insuficiencia cardíaca, necesidad de cirugía. El test anormal puede ser desde la ergometría, caída de la presión arterial. El ST es todo un tema, cuánto ST medimos, o desarrollo de síntomas, que es lo más frecuente que encontramos. Un poquito para atrás. Y claramente el delta de gradiente entre el basal y el posesfuerzo también separa poblaciones. Si el delta es mayor de 18, es decir, esto está hablando que realmente la bola está bien tapada, y no hay un problema de interacción entre el ventrículo y la válvula, no está diciendo que estos pacientes van a tener más síntomas, es decir, desarrollo de síntomas en el test o un delta de gradiente mayor de 18 ya estaba escrito y por eso en un momento fue considerado en las guías. La que sigue. Otro escenario es el comportamiento de la presión pulmonar, cosa que sí a mí me interesa mucho, obviamente, y desarrollar hipertensión pulmonar se asocia a una libertad de eventos bastante menor que si no desarrollamos hipertensión pulmonar asociando las otras variables también descritas. La que sigue. Y esto es un poco la experiencia que tuvimos nosotros. Esto es un trabajo, pero hace muchos años, en la década en el 2000, esto se presentó en el 2009, 2010, donde subíamos a los pacientes a la cinta, obviamente la ergometría, pero tener un test positivo en rojo se asociaba a peor evolución, el que sigue. Y acá me interesaba qué era un test positivo. Para nosotros, test positivo era la caída de la fracción de eyección, la aparición de hipoquinesia segmentaria o una hipoquinesia global. Obviamente, la PEC positiva por síntomas, sobre todo, o alguna alteración en la caída de la presión arterial, sobre todo, o arritmias ventriculares, que también fue considerada, eran los signos de test positivo, el que sigue. Y claramente definíamos alto riesgo, porque había sido, la indicación, digamos, de la cirugía fue porque el eco había desarrollado un alto riesgo, muchos de estos pacientes tenían enfermedad coronaria, el que sigue, y obviamente de multivariado, el PEC positivo y la victoria de enfermedad coronaria nos da positivo. ¿Qué significa esto? En nuestra experiencia realmente el ecoestrés, además hoy de estas variables, era desenmascarar enfermedad coronaria en muchos pacientes, donde quizás la enfermedad coronaria tendría un rol más importante que la estenosis aórtica, la que sigue. Y esto siempre nos llevó, este es un típico caso, fíjense, es una paciente hipertensa, tabaquista, con una velocidad de 3.4, un gradiente pico 48, un medio 31, sería una paradojal, con un área de 0.85, la subimos a la cinta. En la cinta hace un colgajo de taquicardia ventricular, la que sigue, que se ve ahí, y lo que claramente agrega es un trastorno de la cara inferior, lateral y tercio medio apical, y empeoramiento de la mortalidad. Bueno, obviamente nos dio positiva, es una paciente esta del estudio, la vamos a estudiar. Tenía una enfermedad en la coronaria derecha y en la circunfleja, que claramente es lo que se manifestó. La paciente estaba asintomática en esto, pero bueno,
Esto es un poco, esta paciente tenía una vida activa, estaba teóricamente asintomática para lo que hacía. Lo que quiero decir, esto demuestra un poco más el tema de que la estenosis aórtica no solamente es una enfermedad de la válvula, y es una enfermedad sistémica, y evidentemente el desarrollo de síntomas o el deterioro de la función ventricular, y en relación al grado de enfermedad valvular, siempre hay que considerar la presencia de enfermedad coronaria asociada. Cuando hay por debajo de 0, por arriba de 0,8, expresión al menos clínica o en estudio funcional, hay que pensar que hay algo más. La enfermedad coronaria tiene un rol importante, en los añosos también la anemia, y cuando la válvula está realmente bien tapada, y eso decimos que es cuando menos de 0,8, realmente todo lo que encontremos probablemente está relacionado con la válvula. Pero este sería un poco el enfoque del ecoestrés. En lo que sigue, ¿dónde intervenimos en forma a los pacientes? ¿En qué pacientes actuamos asintomáticos e intervenimos quirúrgicamente o TAVI? Y generalmente van a ser estos pacientes, donde la mortalidad quirúrgica es menor de 1%, la mortalidad es menor del 1,5%, y son aquellos que tienen velocidades muy altas, el delta de la presión pulmonar basal, y un score de calcio muy, muy importante, que está hablando de muchísima severidad de la válvula, por arriba de los 2000. Ese sería un grupo de bajo riesgo, que sería este paciente para mí. Le falta la velocidad, pero el resto lo tiene, sobre todo lo del score de calcio, y el grado de hipertrofia, pero ahí es donde actuaríamos en forma asintomática hoy, según las guías de la sociedad. Esto es lo que consensuamos con un grupo muy importante de colegas. Muy Seguimos. bien. Bueno, acá terminamos este caso y vamos a seguir con Iván para no meternos en insuficiencia aórtica. Volvemos para atrás cómo evaluar la estenosis aórtica. Así que Iván, te dejamos la palabra a vos ahora. Perdón que estamos con algunos problemas técnicos. A ver, ¿dónde nos quedamos? La medición del anillo. Seguí más adelante, medición del anillo, por ahí. ¿Acá? Sí. Bien. Ahí, la próxima diapo estabas. ¿Esto llegué a hablar del coeficiente dimensional? Estabas empezando a hablar de eso. Perfecto. Bueno, perdón, entonces seguimos. Una vez que medimos, o si tenemos dificultades para medir el anillo porque tiene mucho calcio, porque la ventana no se ve bien, una opción es prescindir del diámetro del tracto de salida para hacer el cálculo del área valvular aórtica y basarnos en el coeficiente dimensional para definir la severidad, ¿sí? Y no es más que la relación de velocidades entre el tracto de salida y la válvula aórtica propiamente dicha. Si tenemos un coeficiente dimensional de menos de 0,25, hablamos de que la estenosis aórtica es severa, ¿sí? Es el equivalente a decir que el flujo de sangre acelera 4 veces su velocidad al pasar por la válvula en relación al tracto de salida. Además de medir bien el tracto de salida, es muy importante que midamos bien dónde el BTI, en qué parte del tracto de salida tenemos que medirlo. Porque fíjense cómo desde que uno retira el volumen de muestra desde casi la válvula aórtica hacia el ventrículo, el BTI se va haciendo cada vez más chiquito porque el tracto de salida es cada vez más grande. Entonces, si uno usa ese BTI para hacer un cálculo del área, fíjense acá le puse el resto de los parámetros fijos, cómo uno va subestimando el área a medida que se aleja del tracto de salida. Por eso es muy importante que lo midamos lo más cerquita de la válvula que podamos. Y para eso un truco útil, que en general a mí me sirve bastante, es meterse con el volumen de muestra adentro de la válvula aórtica. Van a ver aliasing, porque la velocidad está sobrepasando el límite del Doppler pulsado, y en la medida que nos vamos despacito retirando, vamos a encontrarnos con un perfil de BTI limpio y con flujo laminar, y ese es el que vamos a medir para asegurarnos de que mantenemos la coherencia de la ecuación de continuidad y que medimos el anillo y que medimos el BTI del tracto de salida exactamente en el mismo lugar. Que estamos, una vez que medimos bien el diámetro del anillo, que medimos el BTI correctamente y en el lugar adecuado, tenemos que tratar de obtener el máximo gradiente posible, ¿sí? Y para eso tenemos que entender que tenemos que tratar de estar lo más alineado posible con el jet.
Como ustedes saben, nosotros con ecocardiografía no medimos gradientes, sino que medimos velocidades y a través de la ecuación de Bernoulli los pasamos a gradientes, ¿sí? Y esas velocidades que medimos dependen mucho del ángulo en el que estamos insonorizando ese flujo. Mientras menor sea el ángulo, más precisa es la medición que estamos haciendo. Y tenemos que tener en cuenta que estar alineado con el vaso, en este caso la aorta ascendente, la raíz aórtica, no es necesariamente sinónimo de estar alineado con el jet, porque estas valvas muchas veces están calcificadas de forma asimétrica y el jet puede ser que sea excéntrico. Entonces, para sopesar estas limitaciones, tenemos que medir todos los gradientes desde todas las ventanas posibles, ¿sí? Desde la subsifobia, que nos ayuda bastante en los pacientes internados que están ventilados, a las vistas supraesternales, como esta, fíjense que bien se ve el plano valvular, y el jet que se acerca al transductor. Esta que es una supraclavicular derecha, en el que se ve un poquito mejor la aorta ascendente, el plano valvular y el jet que va hacia el transductor. Y la paraesternal derecha, que es una de las más clásicas. Siempre tenemos que aclarar en el informe desde qué vista obtuvimos el máximo gradiente. Así el médico que recibe el informe puede interpretar cambios y el próximo que hace el ecocardiograma usar la misma ventana. Y aunque desde apical nosotros nos encontremos con una estenosis aórtica concordante, es decir, que tengamos un área menor a 1, una velocidad mayor a 4 y un gradiente medio mayor a 40, tenemos que seguir buscando todas las ventanas porque nos podemos encontrar con esto. Como ya dijo Pablo, no todas las estenosis aórticas severas son iguales, entonces no es lo mismo tener 4,5 que tener 5,5, porque es un nicho de pacientes en el que uno podría pensar tratarlos asintomáticos. Entonces tenemos que seguir buscando todas las ventanas a pesar de que hayamos sacado 4 metros desde la ventana apical. Y acá es donde también tenemos que tener una adecuada interpretación de los gradientes. ¿Por qué? Porque el área valvular depende no solo de cuán calcificadas están esas valvas, sino de cuánto flujo pasa por ellas, ¿sí? Fíjense cómo en este gráfico, a un área constante, en la medida que uno le sube el flujo, el área se va haciendo mayor, y si uno le baja el flujo, el área se va haciendo más chiquitita. Y es acá donde en general tenemos problemas, porque cuando hay bajo flujo, el área puede estar chiquita tanto porque no abre mucho o porque no la está abriendo lo suficiente el flujo que pasa por ellas. ¿Cómo expresamos el flujo valvular a la hora de hacer una medición de una estenosis aórtica? Básicamente tenemos dos formas. Una es el índice de volumen sistólico, ¿sí? Que no es más que hacer un cálculo el volumen sistólico dividido la superficie corporal, ¿sí? Esto es lo que primero penetró en la bibliografía y lo que más se habla, aunque en realidad no es un flujo transvalvular, sino un volumen inyectado. El punto de corte habitual es 35 mililitros por metro cuadrado. Y la forma más precisa probablemente de expresar el flujo transvalvular es dividir el volumen sistólico por el tiempo eyectivo, ¿sí? El tiempo eyectivo se saca cuando uno hace el espectro del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Cuánto dura este espectro en tiempo es el tiempo eyectivo, y uno al dividir el volumen sistólico por eso obtiene la tasa de flujo. El valor normal es mayor a 200, ¿sí? Entonces, volviendo a nuestro paciente, válvula aórtica trivalva, esclerocalcificada, tenía un BTI de 23, acuérdense que al principio nos había dado una estenosis aórtica discordante, con área baja pero gradientes no tan bajos. Volvimos a hacer la medición del tracto de salida y en vez de 1,9 tenía 2,2 de diámetro del tracto de salida, o sea que lo estábamos subestimando. Buscamos otras ventanas, ¿sí? Desde supraesternal se obtuvo una velocidad de 4,2, un gradiente pico de 68, un gradiente medio de 44, y eso nos llevó a un área valvular de 0,85, ¿sí? Entonces, nuestra estenosis aórtica, que inicialmente parecía discordante, en realidad era discordante porque estábamos cometiendo algunos errores en la medición de estos parámetros que utilizamos para expresar la severidad, ¿sí? Y fíjense que el coeficiente adimensional también nos da una relación menor a 0,25, o sea que todo va para el mismo lado, ¿sí? En este caso,
nuestro paciente tiene todos parámetros de estenosis aórtica severa. Y si volvemos un poquito a la diapositiva inicial, fíjense que, como también les dijo Pablo, nos encontrábamos en un ventrículo con buena función, pero con espesores parietales aumentados. Con lo cual, uno tiene que ahí prender un poco las alarmas y evaluar otros parámetros, como por ejemplo las velocidades tisulares. Fíjense, este paciente tenía velocidades tisulares sistólicas y diastólicas menor a 5 centímetros, lo cual es bastante bajita, y un strain longitudinal global reducido a predominio de los segmentos basales y mediales. Y como saben, esto hace sospechar muchas veces la presencia de una miocardopatía infiltrativa, y en este caso se hizo la resonancia en la que se vio realce tardío con gadolinio a predominio subendocárdico y difuso, ¿sí? Esto no tiene ninguna distribución coronaria y es bastante sugestivo de infiltración por depósito amiloide, ¿sí? Fíjense el gadolinio, cómo se pinta toda la aurícula izquierda, está bastante infiltrada. Así que este concepto también que quiero transmitir es que no debemos olvidar los alrededores de la válvula aórtica y concentrarnos en el área y el gradiente, porque también tenemos que medir la presión sistólica pulmonar, tenemos que ver cómo está la función del ventrículo derecho, cuáles son las dimensiones aórticas, si tenemos ateromatosis en la aorta, especialmente callado y descendente, si estamos planeando una intervención percutánea, la presencia de otras valvulopatías, esto coexiste mucho con la insuficiencia mitral o la insuficiencia tricuspidia, y ver la función global del ventrículo izquierdo y la función regional, porque también, como dijo Pablo, es muy importante la asociación entre estenosis aórtica y enfermedad coronaria. Esto, si querés, lo dejamos para el final, Pablo, o querés que hagamos alguna mención ahora. Por ahí mejor que sigas, Iván, y después al final comentamos los Dale. dos para no atrasarnos tanto. Perfecto. Entonces, vamos entonces con el segundo caso. Este es un señor de 86 años, también con antecedentes de hipertensión, dislipemia y cardiopatía isquémica. En el 2012 se había hecho una cirugía de revascularización con 3 puentes. Tiene una creatinina habitual elevada, una FA persistente, SPOC leve a moderado, sin oxígeno domiciliario. Está adecuadamente medicado, y en la consulta le escuchan un soplo y por eso le solicitan un ecocardiograma, ¿sí? Y fíjense, en este caso tenemos un ventrículo que está difusamente hipokinético, con una fracción de eyección marcadamente reducida, una válvula aórtica calcificada con una velocidad pico de 2,5, un gradiente medio de 17 y un área valvular de 0,5. O sea que caímos de nuevo en presencia de una estenosis aórtica discordante. Y ahí, cuando nos encontramos con estenosis aórticas de bajo flujo y bajo gradiente, básicamente tenemos que pensar en estas 4 situaciones, ¿sí? O es una estenosis aórtica verdaderamente severa, o es una estenosis aórtica moderada, con bajo flujo, que la válvula no abre porque no pasa el suficiente flujo, esto es una pseudoestenosis. Puede ser una estenosis aórtica moderada en una persona muy chiquitita, ¿sí? O puede ser una estenosis aórtica severa con flujo normal y bajo gradiente, que también existe, después cualquier cosa charlamos un poquito de eso. Entonces, esto ya lo vimos. Acá, en este caso, es muy importante calcular el índice de volumen sistólico de nuestra paciente, es de 13 mililitros por metro cuadrado, muy por debajo de los 35 que dijimos, y la tasa de flujo, 83, muy por debajo de los 200. O sea que estamos en presencia de una estenosis aórtica de bajo flujo, bajo gradiente y fracción de eyección reducida, ¿sí? ¿Y cómo enfocamos la evaluación de estos pacientes? Tenemos que tratar de diferenciar si es una estenosis severa verdadera o una pseudoestenosis. Y para eso tenemos que tratar de aumentar el flujo transvalvular. ¿Cómo lo hacemos? Con un test de dobutamina, con un protocolo distinto al que se hace para evocar isquemia. En este caso son etapas más largas y con dosis más chicas, porque son pacientes más frágiles. Y en base a la respuesta que tenga el flujo transvalvular, el área y los gradientes, es que identificamos cada una de las situaciones.
Si el índice de volumen sistólico sube, el gradiente sube y el área se mantiene constante, estaremos en presencia de una estenosis verdadera. Si el índice de volumen sube, pero el gradiente se mantiene constante y el área aumenta, esto significa que la válvula podía abrir más, pero estaba pasando poco flujo, entonces es una pseudoestenosis, o será una estenosis moderada. Y muchos pasa que caen en un estrato indeterminado, en el que si no sube el índice de volumen sistólico, no podemos interpretar, no tenemos otro punto en la curva para interpretar a este paciente, entonces se habla de que no tiene reserva contráctil, y en particular en estos pacientes la tomografía con el score de calcio nos ayuda bastante a separar las aguas. Fíjense, este es el mismo paciente sometido a un test de butamina. Fíjense que mejoró la función ventricular un poco, ¿sí? De 19 pasó a 26. Estamos con internet jugándonos malas pasadas. A ver, lo vamos a esperar a Iván y él se reconecta. Mientras podemos ir viendo, había preguntas del público. Ahí Santiago Lynch preguntaba, ¿la tomografía multicorte qué aporta en la evaluación de la estenosis aórtica? Bueno, algo justo estaba mencionando Iván. Por un lado tenemos el score de calcio, que es una herramienta que nos permite evaluar la válvula sin la infusión de contraste intravenoso. El score de calcio requiere mucha menos radiación que una tomografía multicorte y es un predictor de eventos mayores, tanto en pacientes con válvula aórtica trivalva como en válvula aórtica bicúspide. El score de calcio lo que hace es determinar la cantidad de calcio que tiene la válvula aórtica. Tiene puntos de corte diferentes para hombres que para mujeres, pues en las mujeres se suele ver más fibrosis que calcio, y la verdad que es una herramienta muy útil para determinar el grado de estenosis, sobre todo cuando tenemos hallazgos discordantes, estamos sospechando un bajo flujo o bajo gradiente. Además, la tomografía per se, no solo el score de calcio, nos permite evaluar la anatomía coronaria en pacientes jóvenes que vamos a intervenir, donde a veces quizás con la tomografía no necesitamos solicitar una CCG, y también en pacientes en plan de TAVI nos permite hacer todas las mediciones para ver si es factible técnicamente la realización de un implante valvular aórtico percutáneo. Después otra cosa para la que sirve mucho la tomografía es para la evaluación de la aorta. Cuando tenemos sospecha de ortopatía concomitante con la valvulopatía, sobre todo en las bicúspides o en pacientes hipertensos muy severos, si el eco no nos permite evaluar toda la aorta y vamos a intervenir al paciente o tenemos un crecimiento importante, recurrimos también a la tomografía como un método complementario. Y después otra pregunta que dan, ¿qué rol pronóstico? Bienvenido Iván, estoy justo leyendo las preguntas del público, no te hagas problema. Justo. Y ahí nos preguntaba Osvaldo León Calderón John, dice, ¿qué rol pronóstico le dan al strain en estenosis aórtica severa asintomática? Justo Iván mostró un caso de amiloidosis, donde el strain nos da un patrón que nos permite sospechar fuertemente la patología. También en pacientes asintomáticos, no solo con estenosis, sino insuficiencia mitral, etc., el strain está jugando cada vez un rol más importante. Si querés después comentamos algo al respecto. ¿Dónde me quedé ese más o menos? A ver, mostrá y yo te digo. Igual justo hablé unos segunditos, habían preguntado el rol de la tomografía, el score de calcio, así que retomé un poco ese tema, que justo algo habías hablado. Y el strain. Ahí podés compartir, ¿te deja? Ahí va. Si querés, cortá tu video para exigirle menos a internet que nos está traicionando. Yo también tengo inestabilidad de la señal. Ahí te escucho. Ahí se ve igual. ¿Se ve? Sí.
Si querés A ver. cortalo al video y Me voy más cerca del módem a ver si... arriba del módem. Listo. O si no, lo que podemos hacer, te la comparto yo, la charla, la tengo. ¿Querés que haga eso? Dale, a ver. Dale, dame un segundito. Hacemos así, yo te la comparto ahora y vos vas mostrando. Que vamos ahí. A ver, ahí me conecté directo con el cable red, a ver si vamos mejor. ¿Dónde? Estábamos por aquí. Por aquí, bien. Habías hablado acá. Bien. Del estrés y quieres retomar acá. Dale, ¿querés abrir la presentación? ¿No la ves ahí? Sí, la veo, pero no como... Ah, yo la estoy compartiendo. Supuestamente, a ver. Ahí. Ahí va, perfecto. Ya habíamos hablado de cómo separar las estenosis de la pseudoestenosis, ¿o no habíamos llegado todavía a esta parte? Estábamos en eso. Bien, si querés andar un chiquitín más para atrás, Cele. Un poquito más. Estabas por acá. Bien. Bien. Entonces, a la hora de enfrentarnos a un paciente con estenosis aórtica de bajo flujo y bajo gradiente con fracción de eyección preservada, tenemos que tratar de identificar en qué subgrupo está cada una, ¿sí? Y para eso tenemos que basarnos en el ecoestrés con dobutamina, que tiene como objetivo aumentar el flujo transvalvular para ver qué pasa con el área valvular, los gradientes y el índice de volumen sistólico. Entonces, si el índice de volumen sistólico sube más de un 20%, los gradientes suben y el área se mantiene constante, será una estenosis verdadera. Si el área aumenta, los gradientes se mantienen constantes y el índice de volumen sistólico sube, será una pseudoestenosis. Y en caso de que no suba el índice de volumen sistólico, nos enfrentaremos a una indeterminada, y en ese caso es bastante útil, como decía Pablo, la tomografía para diferenciar ambas situaciones, ¿sí? Porque en realidad lo que pasó ahí es que no pudimos generar un cambio de flujo lo suficientemente alto como para generar otro aumento de las demás variables. Si querés pasar a la siguiente. Y este es nuestro paciente sometido a un test de dobutamina en el que la fracción de eyección subió de 19 a 26, el índice de volumen sistólico subió de 13 a 22, y el área valvular aórtica subió a 0,4, se mantuvo constante, perdón, en 0,4, ¿sí? Entonces, si podemos resumir los hallazgos, tuvimos un aumento del índice de volumen sistólico, un aumento de la velocidad pico y de los gradientes transvalvulares, y un área valvular aórtica que se mantuvo constante. Es decir, que estamos en presencia de una estenosis aórtica severa, verdadera, con bajo flujo y bajo gradiente. La disfunción ventricular no es la única causa de bajo flujo y bajo gradiente que tenemos que tener en mente, sino que tenemos que pensar un montón de otras variables. Cómo está la geometría de ese ventrículo, si hay patología de derecha o no, es decir, disfunción de BD, hipertensión pulmonar, insuficiencia tricuspidia, si esta estenosis aórtica se acompaña de enfermedad mitral significativa, la fibrilación auricular que también tenía nuestro paciente, y la alta resistencia periférica, ¿sí? Fíjense cómo
esta estenosis, ahora en este caso estaríamos pensando en una estenosis aórtica de bajo flujo, bajo gradiente y fracción de eyección preservada, que es la normalmente conocida como paradojal, y que en general se tratan de pacientes con fracción de eyección preservada, con volúmenes chicos, con remodelado ventricular concéntrico, ¿sí? Marcado por espesores parietales relativos de más de 0,45, las fracciones de acortamiento mesoparietal están disminuidas, y como preguntaban, el strain longitudinal global o el MAPSE están bajos. Y la pregunta que uno en general se hace es, si tiene una buena fracción de eyección, ¿por qué tiene bajo flujo? Y la respuesta es que un alto porcentaje de poco es poco, ¿sí? Si yo tengo un ventrículo chiquito, por más que eyecte el 80% de ese ventrículo chiquito, puedo tener un bajo flujo igual, ¿sí? Y acá también es donde entra el concepto de la impedancia válvulo-arterial, ¿sí? La impedancia válvulo-arterial es cuánta carga enfrenta el ventrículo a la hora de eyectar, ¿sí? Y se calcula utilizando la presión arterial sistólica, el gradiente medio y el índice de volumen sistólico. Más allá de la cuenta, el concepto que tenemos que tener es que es cuánta presión debe generar el ventrículo para expulsar 1 mililitro de índice de volumen sistólico, ¿sí? Y cuando ese ZBA es mayor a 4,5 mililitros metro cuadrado, nos enfrentamos a un paciente que tiene un ventrículo sobrepasado, ¿sí? Sobrepasado tanto por la carga valvular como por la carga arterial, ¿eh? Si bien la carga arterial es difícil de remover, siempre tenemos que pensar en tener la presión bien controlada, muchas veces sacarle la carga valvular ayuda a estos pacientes. El manejo es el mismo que vimos para las con fracción de eyección reducida, con el agregado quizás de que en los pacientes que están asintomáticos, uno podría intentar hacer un ejercicio con un protocolo más livianito, ¿sí? Si querés pasar a la próxima, Cele. Bien, el mismo valor del score de calcio. Y si querés ahora sí ya pasamos a las preguntas para Pablo, así cerramos un poquito la parte, o si tiene alguna duda de la parte más ecocardiográfica, y que Pablo dé su visión un poco más clínica, digamos, de estos pacientes. Bien, hasta ahora repasamos que en realidad lo que uno encuentra, tanto como médico cardiografista como médico clínico, cuando recibe un informe de estenosis aórtica severa, lo primero que debíamos preguntarnos es si está bien medida, si fueron precisas, digamos, todas estas mediciones de las que nos habló Iván. Una vez que estamos seguros de eso, a veces es necesario repetir el estudio porque el paciente está hipertenso, en condiciones de carga adecuadas. Una vez que estamos seguros de eso, recién pasamos al estadio de interpretación, y que muchas veces no es fácil. Si querés, Pablo, hablarnos un poco de cómo interpretás habitualmente a estos pacientes, que nos querías mostrar unas diapositivas de estenosis aórtica, y después ya pasamos a insuficiencia para cerrar. Bueno, vamos, por una cuestión de tiempo, intentar hacerla. A mí me parece muy importante que los ecografistas, y esto es algo que venimos trabajando mucho en el equipo, interpreten qué es lo que nosotros, los clínicos, estamos necesitando para tomar decisiones. Y más allá de la cuantificación y los detalles de la cuantificación, que no son menores, está importante el contexto clínico y qué es lo que nosotros estamos analizando. Muchas veces yo tengo esas discusiones, yo discuto eventos, no discuto solamente imágenes. Si bien las imágenes no han cambiado radicalmente la toma de decisión y nos estamos adelantando a cosas que esperábamos la expresión clínica para tomar decisiones, creo que básicamente nosotros tomamos y analizamos eventos. Y en función del evento ahí viene el rol de la imagen y la información que ustedes nos pueden dar. Por eso es clave siempre, para mí, la interacción entre el ecografista y el clínico. Yo en lo personal estoy convencido que hoy los clínicos, todos los clínicos, al menos bueno, yo tuve alguna importancia en la residencia que manejaba en fundación, los residentes sabían de eco y rotaban por ecografía y aprendían y los mandábamos a hacer a fellow de eco. Creo que el eco es como el electro, muchas cosas. Es muy importante la interacción, el trabajo en equipo, mirar las imágenes y tener un informe de un operador confiable y no basarse solamente en eso. Y obviamente, señores, todavía escuchar y ocultar un soplo está buenísimo, porque muchas veces soplos que son severos nos informan, están subvalorados. Y le diría que hoy, y tengo que hacer un recorrido en mi carrera, ya tengo más de 30 años en esto, en cardiología, he visto más
valoraciones de la magnitud de la estenosis por problemas de alineación y calidad de las imágenes o dificultades del tórax, que sobrevaloración de la estenosis. Y ha sido siempre el estetoscopio y la clínica la que ha definido esencialmente la conducta, y el simple hecho de mirar la válvula en el eco-BD. Mirar cómo se movía la válvula, más allá de las mediciones, nos tiraba muchísimos datos. Por eso estoy compartiendo, esta es la clave en el manejo de la historia valvular de la estenosis aórtica, una válvula que se inflama y se osifica, y un grado de respuesta ventricular que puede ser tener una meseta, pero bajar muy rápido, una manera más intermedia, una forma más amesetada. Y este es el secreto de la historia natural de una estenosis aórtica y cómo la seguimos y qué buscamos desde la clínica. Y obviamente en este escenario el riesgo de esperar y el riesgo de intervenir siempre entra en la ecuación. La fibrosis es el enemigo de la estenosis aórtica, y hoy, gracias a la resonancia, es la expresión en un estudio no invasivo y no de anatomía patológica, como este paciente que se nos murió esperando la cirugía hace muchos años. Pero también entender que la estenosis aórtica, como habíamos visto con Celeste, hoy no es ese paciente que vimos en el primer caso, de 55 años, 53 años. Hoy es esto, donde las comorbilidades son parte de la historia natural. Hay varias comorbilidades, la anemia, la fragilidad, pero la enfermedad coronaria en el 50-60%. Y si nada, vamos a analizar de qué se muere la estenosis aórtica, vamos a entender, esta es la bibliografía que todas las guías usamos muchísimo, se muere la mitad de causa cardíaca y la mitad de causas no cardíacas. De las causas cardíacas no es la muerte súbita, es la insuficiencia cardíaca y el infarto. Y obviamente las no cardíacas tenés todo, cáncer, stroke, insuficiencia renal, neumonía, etcétera, etcétera, etcétera. Claramente, interpretar o operar un paciente de una estenosis aórtica en el partner de no operables nos dijo eso. Si hay muchas comorbilidades, que significa tener un score de estidez muy alto, no tiene beneficios. Sí, claramente, si las comorbilidades no sobrepasan a la severidad de la enfermedad, ahí vamos a tener beneficio. Cuanto más comorbilidades, más tarda en ver el beneficio. Fíjense, esto se separa rápido, esto tarda 6 meses en separarse, y esto nunca se separa. Por lo tanto, acá estamos hablando del concepto de futilidad, que también mencionó y habla Iván, que es clave hoy a la toma de decisión, si tiene sentido hacer algo. Este es un paciente que tiene un infarto y una estenosis aórtica severa, y obviamente acá la enfermedad más importante es el infarto. Fíjense el grado de gadolinio que tiene por el infarto anterior que tuvo no reperfundido, a lo cual se le sube una estenosis de 1.1, 1.2. Claramente la enfermedad coronaria va a impactar en la evolución, ya lo sabemos. Hace muchos años, tener enfermedad coronaria o no tener enfermedad coronaria en los pacientes que mandamos a cirugía por síntomas significaba tener, cuando había enfermedad coronaria significativa, menos dilatación, menos hipertrofia, menos gradientes y o más área valvular. Significa que con enfermedad coronaria la enfermedad se expresa con menor grado de enfermedad, y ahí está el concepto esencialmente que hablamos hoy de severidad y gravedad de la enfermedad. Este paciente tiene, que les mostré, tiene 1.1 de área, que no es una enfermedad valvular severa, pero tiene un ventrículo con 30% de fracción de decisión, donde habla de severidad de la enfermedad y no severidad del grado de estenosis solamente. Y esta interacción válvula-ventrícula la tenemos que ver siempre. Lo mismo en este paciente que mostró Iván, que tenía amiloidosis. Ahí la historia pasa por otro lado. Y claramente este trabajo nos resolvió muchas cosas. En pacientes de más de 70 años, tener enfermedad coronaria tiene más peso de multivariado que la velocidad. Entonces la severidad, las comorbilidades y la carga de enfermedad global cardiovascular va a impactar. Y cuando hablamos de estos pacientes que tienen deterioro severo de la función ventricular, el test de butamina lo único que hizo fue diferenciar siempre, obviamente, estenosis verdadera de pseudoestenosis, pero en estos trabajos solamente se necesitó, solamente el 7% de los pacientes reclutados tuvo pseudoestenosis. Es decir, que hoy con todas las herramientas, más el score de calcio, es muy difícil pifiarle y mandar a operar una pseudoestenosis. Lo que está claro es que tener más reserva o menos reserva nos va mejor. Claramente los pacientes que se operaban y tenían reserva con el test de butamina les fue bárbaro. A los que no tenían reserva, básicamente le fue mal, pero igual había que operarlos. Y esto es muy interesante, saber a quién de los bajos gradientes le va a ir mal si decidimos operarlo, y por más que no hayan tenido ni siquiera reserva contráctil en el test de butamina. Hay que operarlo, le va a ir bien.
le va a ir mucho mejor que tratamiento médico, esencialmente, la mortalidad hospitalaria 22%, pero ¿a quiénes le va a dar? Peor a los que tienen gradientes menores de 20, si lo vamos a mandar a operar, y los que tenían claramente enfermedad coronaria. Le va a ir mucho peor en este escenario de bajo gradiente, bajo flujo, y sí unas variables obviamente a considerar. Cuando hablamos de severidad de la enfermedad, claramente, y esto está en las guías, hay una clasificación propuesta muy interesante, que la hemos usado, que es cuán dañado está el ventrículo en la historia natural de la enfermedad. Obviamente, si no hay daño cardíaco es 0, si ya hay daño cardíaco, que se habla por hipertrofia, al paciente de la bicúspide, por ejemplo, alteración de la relación E o fracción de eyección, hoy es 60%, este valor se ha modificado. Si hay daño ya en la aurícula, está aumentada, o hay fibrilación auricular, o hay insuficiencia mitral moderada, y ya si hay repercusión en el lado derecho, si hay hipertensión pulmonar, con una insuficiencia tricuspidia moderada, pero función preservada del BD, y acá cuando ya hay daño del ventrículo derecho, además de todo lo que dijimos, habla de compromiso estructural y pronóstico, hablamos de gravedad de la enfermedad y no severidad de la estenosis. Estos pacientes les va a ir claramente mal, por más que tengan el mismo grado de estenosis todo, y fíjense acá cómo las curvas y la enfermedad cardiovascular va empeorando según los estadios, con una mortalidad de 50% a 8 años en el grupo 4. La fragilidad es una variable a tener en cuenta. En el partner, ser frágil se asoció independientemente a peor pronóstico, esencialmente, y la fragilidad la tenemos que medir cuando hablamos de los pacientes que estamos viendo. Los scores que asocian motilidad, por ejemplo, como el de Afilalo, daño con lo cognitivo, con lo nutritivo, la anemia y la albuminemia, a más score, peor pronóstico, hagamos lo que hagamos con el paciente, y esto puede llegar a indicar, en grado severo, futilidad de un procedimiento. Y obviamente siempre dentro de la futilidad, lo cognitivo va a tener más peso que lo funcional. Es decir, un paciente que en buen estado cognitivo, que camina despacio, le va a ir mucho mejor que un paciente que camina muy rápido y tiene deterioro cognitivo. Por lo tanto, las prioridades están sobre las propiedades cognitivas, y ahí es donde hay que equilibrar el score de futilidad, de fragilidad cuando lo hacemos. Esencialmente, a la hora de intervenir, esto está en el consenso, la no utilidad es todo un desafío en estos pacientes que estamos viendo, donde el beneficio lo tenemos cada vez más claro. Hay todavía un área gris que tenemos que analizar, pero no debemos, y una cuestión de recursos, indicar cosas en pacientes que no lo vamos a beneficiar. Por eso la valoración tiene que ser hecha en un equipo de trabajo, una evaluación clínica del estado funcional y de la factibilidad técnica de procedimientos, sobre todo ahora en la era del TAVI, y en función de eso definir qué hacemos. Claramente, cuando tengo compromiso de órganos cardíacos, como una fracción menor de 20%, un gradiente menos de 20 en estenosis aórtica, o un grado 4 de Generó que dijimos, estamos en un paciente con un estado muy avanzado de enfermedad, y si a él subimos compromisos en el pulmón, en el riñón, en el hígado o en el cerebro, vamos sumando probabilidades o daños de órganos que pueden decir que algo es fútil, además del estado cognitivo. En ese escenario esto se trabajó muchísimo con un grupo de trabajo, estuvimos 3 meses hablando sobre este tema. ¿Qué es fútil? ¿Qué es fútil o prohibitivo en cirugía y en TAVI? Sobre todo en cirugía, en TAVI es tener una mortalidad hospitalaria muy alta si lo voy a operar, una fragilidad severa o 3 órganos cardíacos y no cardíacos comprometidos, es decir, un Generó con insuficiencia renal y daño en la función cognitiva no tiene, o una CV previo, sería un escenario de futilidad, y la futilidad es uno de los grandes desafíos hoy en la toma de decisión. Por eso, vuelvo a insistir, cuando están haciendo un informe, lo importante es sencillamente el escenario clínico y la toma de decisión, y obviamente la seriedad, como mostró Iván y Celeste, en las mediciones, y hoy tenemos un montón de herramientas para equivocarnos, mucho menos lo que equivocábamos cuando solamente hacíamos cateterismo, después mejoramos con el eco y ahora realmente las herramientas son numerosas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Y para terminar, los últimos 15 minutos, así no nos extendemos más, vamos a pasar a otro escenario sobre válvula aórtica, que es la insuficiencia aórtica, que muchas veces también nos ofrece bastante complicaciones a la hora de evaluarla. La idea de este simposio era justamente contar que no siempre es tan sencillo evaluar las valvulopatías. Así que bueno, vamos al último caso.
Vamos a hablar sobre un paciente joven, en este caso, con pocas comorbilidades, de 36 años, activo, que se encontraba asintomático, de hecho practicaba surf frecuentemente y el paciente viajaba para practicar surf en distintas playas y se encontraba activo hasta el momento, no refería factores de riesgo cardiovascular y que consultaba para un apto físico. Él decía que tenía algún problema en la válvula aórtica, que le habían hecho un ecocardiograma hace 3 años y que tenía insuficiencia aórtica leve, no sabía más al respecto ni había traído el estudio, no tomaba medicación habitual, y al examen físico llamaban la atención una presión diferencial aumentada y un soplo en el foco aórtico con una frecuencia cardíaca conservada. Bueno, en el ecocardiograma, que fue la evaluación inicial de este paciente, obviamente un paciente que encontramos un soplo, una presión diferencial aumentada y que está encima realizando actividad física frecuentemente, vamos a realizar un ecocardiograma antes de extenderle un apto físico, sin duda, no solamente un electrocardiograma. Y lo que llamaba la atención ya en las primeras visualizaciones es que se encontraba el ventrículo con un diámetro de fin de diástole de 6,2 centímetros, que para un paciente con una superficie corporal de 1,7 es un diámetro dilatado. Por otra parte, dentro de las mediciones aórticas también llamaba la atención el anillo de 2,4 que se encontraba dilatado, y cuando se evalúa la morfología de la válvula aórtica, esto muchas veces nos pasa con el ecocardiograma, o sea, nosotros tenemos la sospecha de una válvula aórtica bicúspide, y a veces buscando y buscando no es tan fácil determinar la morfología valvular. Lo que sí llamaba la atención era que una de las valvas parecía prolapsar y estar fuera del plano del resto de las valvas, es decir, prolapsar a través del anillo. Y en este paciente, que luego se continuó la evaluación, se los muestro nomás para ver cómo los métodos complementarios muchas veces nos ayudan a determinar la morfología valvular, y la tomografía computada nos permitió determinar que se trataba de una válvula aórtica bicúspide, que es lo que sospechábamos en el ecocardiograma, de morfología 3 senos y 2 valvas, con fusión de valva coronariana izquierda y derecha. Y esto es lo que vemos en todas las guías de evaluación de regurgitación aórtica, y es lo que yo digo siempre, expectativa versus realidad. Cuando uno estudia y hace los primeros cursos de ecocardiografía, la verdad es que ve estas descripciones en las guías y dice, bueno, es muy fácil evaluar la insuficiencia aórtica. Y sin embargo, cuando nos enfrentamos a los pacientes, lo que obtenemos es esto. Sobre todo pacientes con válvula aórtica bicúspide tienen jets excéntricos de muy difícil cuantificación, donde muchas veces no se logra definir correctamente en el Doppler espectral dónde debemos medir el tiempo de mi presión, y la verdad que la mayoría de las mediciones que nos recomiendan las guías, que son por ejemplo la medición de la ORE, o del tiempo de mi presión, o de la pendiente, o el BTI del reflujo, en la práctica no podemos realizarlas. Y esto lleva a muchos errores, y vamos a ver más de un paciente que está caratulado como una insuficiencia aórtica leve, en la cual la insuficiencia aórtica en realidad no es leve, y se debe a que muchas veces nos asistimos o tomamos los métodos tradicionales de medición de la insuficiencia aórtica para definir la gravedad o la severidad de la valvulopatía. Y en estos casos de reflujos excéntricos tenemos que acudir quizás a otros parámetros que son los que más nos van a ayudar. Y creo que el que más nos va a ayudar es la dilatación del ventrículo izquierdo. Frente a un paciente que tiene dilatación del ventrículo izquierdo, es decir, una sobrecarga de volumen, y probablemente depresión porque también tiene hipertrofia, y no tenemos una causa que explique esta dilatación del ventrículo izquierdo, lo primero que debemos sospechar es que esta dilatación se debe a la valvulopatía regurgitante aórtica. ¿Y cómo definimos la dilatación del ventrículo izquierdo? Vamos a tener que medir el volumen de fin de diástole, indexar el volumen de fin de diástole a la superficie corporal del paciente. Tenemos también el diámetro de fin de diástole y el diámetro de fin de sístole, que nos va a hablar un poco de la función sistólica de ese ventrículo, y también evaluar el volumen de fin de sístole e indexarlo. Todos estos parámetros deberían estar informados en un paciente con insuficiencia aórtica, y el eco nos permite evaluar la mayoría de ellos ante una ventana adecuada. Y como les mostraba antes, la presencia de estos jets excéntricos nos tendrían que hacer sospechar la presencia de un prolapso. ¿Por qué un paciente tiene un jet así excéntrico que se dirige hacia la válvula anterior, hacia la valva anterior mitral? ¿Y por qué es un jet tan complejo? Probablemente porque una de las valvas está prolapsando por encima de la otra. Es decir, que tenemos que pensar cuál es el mecanismo que produce esa insuficiencia aórtica. Y para ello tenemos una clasificación, a mí personalmente me gusta mucho y me ayuda mucho, es la clasificación del CURI, que es la que adoptó el consenso de valvulopatías de la SAC de este año, y es muy gráfica y nos permite ordenarnos para saber qué tipo de insuficiencia aórtica tiene el paciente. Si se trata de una insuficiencia aórtica en un paciente con
lo que sería secundaria, con válvulas aórticas con estructura y movimiento normales, tenemos diferentes tipos. Puede ser secundaria por dilatación de la aorta, por dilatación del anillo, o porque la válvula está perforada, que esto es un caso más raro. Puede ser una insuficiencia aórtica por un prolapso, es decir, un movimiento valvar excesivo, o puede ser una insuficiencia aórtica sobre todo en una válvula calcificada, que la vamos a ver en más añosos o en bicúspides calcificadas, cuando tenemos movimiento valvar restringido. Igual tenemos que tener la cautela de que en pacientes con insuficiencia aórtica a veces están todos estos mecanismos. Tienen dilatación de la raíz aórtica, tienen prolapso y tienen calcificación, y muchas veces el mecanismo es mixto, pero tenemos que pensarlo porque esto nos va a permitir decidir entre una alternativa terapéutica u otra, ¿sí? En pacientes donde es la aorta la que causa la insuficiencia, muchas veces se puede intervenir la raíz aórtica y preservar la válvula, siempre que fue una válvula trivalva, y en pacientes con prolapso quizás sin calcio serían candidatos a plástica valvular aórtica. Y esto, de lo cual no se habla mucho y se comenzó a hablar en la literatura en el último tiempo, el prolapso valvular aórtico se encuentra presente en hasta un 15% de pacientes con válvula aórtica bicúspide, y tenemos que sospecharlo cuando describimos un jet excéntrico. Por otra parte, otro de los parámetros que ayuda muchísimo en la evaluación de estos pacientes, volvemos a la vista supraesternal de la que nos hablaba Iván antes en estenosis aórtica, tenemos que realizarla siempre en pacientes con insuficiencia aórtica, y es evaluar la presencia de flujo diastólico reverso, medir el BTI de este flujo diastólico reverso y las velocidades, y ver el comportamiento no solo en la aorta abdominal, sino también en la aórtica torácica descendente, y la vena contracta. Les diría que eso es lo que más utilizamos, no solo nuestro grupo, sino este trabajo que se los recomiendo, es un trabajo donde se reunieron los principales expertos de valvulopatía aórtica en el mundo, y les dijeron, bueno, hay mucha discordancia en evaluar la insuficiencia aórtica. ¿Cuáles son los parámetros que ustedes habitualmente toman para determinar si una insuficiencia aórtica es moderada, es severa o es leve? Y todos los expertos coincidieron en que sin duda el tamaño del ventrículo izquierdo es el primer parámetro. No existe insuficiencia aórtica severa crónica sin un ventrículo dilatado. Y por otra parte, dentro de los parámetros específicos, los que más tenemos que mirar son el ancho de la vena contracta, el flujo diastólico reverso del que les hablaba, y la relación del ancho del jet con respecto al tracto de salida del ventrículo izquierdo, que esto a veces, cuando los jets son muy excéntricos y complejos, es difícil de calcular. Es decir, que no es un problema solo nuestro, sino que es un problema de todos los grupos que hacen valvulopatías, y tenemos que organizarnos y esquematizarnos y darle mucha relevancia al ventrículo izquierdo. Como decían recién mis colegas, no solamente es la válvula aórtica, es la válvula aórtica dentro de un complejo de vasculatura y ventrículo izquierdo, y tenemos que tener en cuenta esos otros parámetros. Y fíjense ustedes cómo las recientes guías de la Sociedad Europea de Cardiología, que fueron publicadas este año, sobre valvulopatía, fueron a una clasificación, la verdad, bastante más sencilla, y dicen, bueno, cómo separar la insuficiencia aórtica severa de la que no es severa. Y le dan mucha relevancia al ancho de la vena contracta, ¿sí? Más de 6 milímetros. El tiempo de mi presión lo mencionan, pero a veces es difícil de medir en estos pacientes. La cuantificación volumétrica cuando puede realizarse, ¿sí? Que no es en el caso de todos los pacientes, y determinar las características, tanto de la morfología valvular, como de los jets regurgitantes, ¿sí? Si es uno, si son múltiples, si es excéntrica, etc. Y volviendo a nuestra experiencia, podemos ver que la presencia de prolapso valvular aórtico en pacientes con válvula aórtica bicúspide es un marcador del riesgo de disfunción valvular aórtica. Es decir, que en pacientes que tenemos prolapso valvular aórtico, nosotros sabemos que esos pacientes tienen más riesgo de desarrollar insuficiencia aórtica significativa, y lo seguimos muy de cerca. Por último, hablar sobre el strain longitudinal global que nos preguntaba el público. La verdad es que en los pacientes con insuficiencia aórtica también lo estamos utilizando, y fíjense cómo el paciente, si bien tenía parámetros de función sistólica todavía preservados, el strain comenzaba a estar afectado y ya tenía disminución del strain longitudinal global, y si bien esta no es causa suficiente como para requerir la intervención, sabemos que nos habla un paciente donde ese ventrículo está empezando a claudicar, y esto nos lo muestra antes que la caída de la fracción de eyección. Entonces, bueno, ahora Pablo, quería preguntarte qué parámetros de imagen ayudan a definir tu conducta, como para nosotros esforzarnos en intentar buscar esos parámetros e informarlos. Si querés ahora seguís hablando vos. Hola, bueno, me parece muy importante esta diapositiva, Celeste, que aguante, un segundito, un segundito. Bueno, mira, esto es interesante. Esto es el trabajo de bicúspide
que hicimos en el grupo, liderado el trabajo por Celeste, donde este dato es fundamental y ya empezamos con un primer ítem, la válvula aórtica bicúspide. Fíjense, cuando alguien tiene válvula bicúspide, una de las estratificaciones de riesgo más importantes que yo siempre digo que hay, que no es lo mismo tener insuficiencia que tener estenosis. Si tenés insuficiencia, te vas a operar probablemente 10 años antes, promedio, 8, que tener estenosis. Esto es muy interesante. Y la otra cuestión es, la insuficiencia te puede llevar, aórtica te puede llevar a la disfunción ventricular irreversible si llegas tarde. La estenosis siempre te da, por los mecanismos, te da tiempo. Ese es el primer concepto. Y acá va un segundo concepto, lo que sigue, son las edades de la evidencia para tomar decisiones de la insuficiencia aórtica. Slide que sigue, Celeste. El que sigue. Fíjese, este es el trabajo donde está este paciente, que fue publicado en el año 1983, y los pacientes fueron reclutados cuando algunos de ustedes no habían nacido. Hay algunos pacientes del año 76 que empezaron a ser reclutados, al menos de los que están hablando. Y hoy son los mismos parámetros que utilizamos para tomar la decisión, diámetro de fin de sístole 50, que para mí el diámetro de fin de sístole siempre va a ser el sensor más exquisito en IM y en insuficiencia, sobre todo en las regurgitantes. Pero este trabajo, volvemos para atrás al primero, la edad media de estos pacientes era esta, 40, 44. Si bien llamativamente no está descrita la edad media en este trabajo, la edad media, por una pregunta personal a Bono, era esa. La que sigue. Si vamos a hablar de insuficiencia aórtica actual, donde estamos empezando a leer bibliografía, vamos a ver que la edad media tiene 58 años. Los pacientes tienen 15, 20 años más, y hay algunas series hasta de 60 años. Es decir, los pacientes de los cuales estamos hablando son más grandes porque no son solamente bicúspides, sino son dilataciones de la raíz aórtica idiopáticas o secundarias de hipertensión o otras enfermedades, y ya tenemos un complejo de pacientes con otros ventrículos izquierdos. No es una cosa, es un ventrículo izquierdo que de niño o de adolescente la bola empezó a disfuncionar y te llevó a operarte a los 40, y otra cosa es tener un ventrículo que la bola empieza a disfuncionar a los 40, 45, y ya tenés hipertensión, ventrículo más rígido, y tiempos distintos de evolución, inclusive de la progresión de la insuficiencia aórtica. Lo que sigue. Y fíjense lo interesante, este trabajo de la Mayo Clinic, que habla sobre cuantificación y los roles, y esto lo está pasando en la estenosis. Fíjense, en estenosis ya empezamos a vernos que el 1.2 centímetro cuadrado, que es lo definido como moderado, no es tan benigno y casi a veces se comporta como lo severo. Fíjense la insuficiencia aórtica cuantificada como moderada, por arriba y por debajo de 50. Por debajo de los 50, lo severo claramente distinto a lo moderado y leve, pero por arriba de los 50, lo moderado no es igual a lo leve y está cada vez más cerca en el comportamiento de lo severo. ¿Qué significa esto? Que lo moderado, fíjese, esto en sobreviva y eventos cardíacos, lo moderado está más cerca de lo severo, que estos ventrículos, las insuficiencias aórticas moderadas o menores volúmenes regurgitantes, les hacen más daño que un paciente joven, porque el ventrículo es otro ventrículo y con otra historia. ¿Qué quiero decir con esto? O en la insuficiencia aórtica van a ver que en los pacientes añosos no tenemos tanta insuficiencia, o la insuficiencia da moderada, severa, y hay daño ventricular, hay síntomas, una serie de cosas, y tenemos que empezar a interpretar estas cosas. Es un poco el concepto. ¿Qué le doy importancia? Claramente, fracción de eyección y volumen de fin de sístole es clave en estos pacientes, indexado por superficie corporal, como dijiste vos. Bien, y por último, ¿qué información necesitas que te aporten las imágenes para decidir el mejor sustituto valvular? Teniendo en cuenta que son pacientes jóvenes, que a veces vamos a ir a prótesis mecánica, cirugía de Ross, hay diferentes opciones que se abren. ¿Qué información le requerís a las imágenes? ¿Cuál es el gran problema de estos pacientes? Sustituto valvular. Porque la válvula realmente va a tener impacto pronóstico importante en los eventos propios de la válvula, más allá que hayamos preservado el ventrículo. La que sigue. Este trabajo hecho en pacientes jóvenes, nos enseña algo. Primero, cuando cambiamos una estructura tan compleja como una válvula, metemos o carbón pirolítico, según de distintas calidades, el clásico siliconado o neosiliconado, o tejido muerto, que puede ser válvula de porcino o pericardio de bovino, con distintos tratamientos anticalcificantes, un montón de cosas, sigue teniendo problemas de tejido muerto y tejido no biológico el otro. Lo que sigue, esto se traduce en pacientes jóvenes, menores de 60 años, en igual supervivencia
falta la diapositiva de la supervivencia, de los dos escenarios, la misma cantidad de stroke, más reoperación si pongo biológica, más sangrado mayor si pongo una mecánica. Y usted me dice, bueno, pero no, un sangrado mayor, y sobre todo cerebral, cambia radicalmente el pronóstico y la calidad de vida de estos pacientes, porque el sangrado mayor realmente en esta población es el cerebral, no el digestivo, como es en pacientes mayores, como vemos. Y lo ven. Y la reoperación, que es un problema, también es un problema de reoperación, en pacientes jóvenes realmente no es tanto problema como reoperar un paciente de 75, 80 años, que es otro. Por eso este trabajo queda muy bien acá. Las dos opciones son malas, y hay otras alternativas que también en Argentina se hacen, como la cirugía de Ross, que es un autograph. Y acá va una cuestión. Nosotros no medimos la válvula si es linda, tiene gradiente, medimos eventos. Ese trabajo anterior son eventos. Esto es una controversia. Yo tuve que me mostraron demasiadas imágenes, pero cuando yo iba a hablar de los eventos eran iguales. El Ross, que es el autotrasplante pulmonar, es decir, cambiar una válvula pulmonar, ponerla en la posición aórtica y aquí poner un homógrafo criopreservado pulmonar, tiene excelentes resultados a 25 años. El trabajo original de Ross a 25 años ya publicado hace más de 15 años, pero los pacientes tienen una libertad de sangrado, de endocarditis, de trombosis valvular, de endocarditis realmente notable, con una tasa de reoperación que realmente empieza a cambiar. La reoperación en esta población recién se empieza a ver claramente después de los 15, 16 años. Si pongo una biológica acá, claramente se empiezan a reoperar a partir de los 6, 7 años estos pacientes. Y si pongo una mecánica, empiezan a sangrar el primer día que los anticoagulé, y sobre todo si son pacientes jóvenes y con vidas activas. Por tanto, aquí lo que yo voy a mirar es la válvula pulmonar, que no tenga insuficiencia, que no tenga dilatación de la estructura pulmonar. Por eso nosotros estudiamos bien estos pacientes con angio-CT, pero hay que considerar otras alternativas como el autograph y el deseo del paciente. Esto está en las guías europeas de selección de prótesis, donde la elección del paciente es importante, y el estilo de vida. Este paciente es un surfer, donde le arruinábamos su proyecto de vida y deportivo si le poníamos una válvula mecánica, pero estos son elementos a tener en cuenta. Bueno, muy bien. No sé, Iván, vos si querés agregar algo. Ahí nos preguntaban. Bueno, las preguntas ya habíamos respondido todas. Bueno, creo que en honor al tiempo ya estamos para cerrar, así que no sé, Pablo, Iván, si quieren decir algunas palabras más. Alejandra, no sé si estás por ahí, si estás de acuerdo. Sí, creo que no hay ninguna pregunta, así que lo podemos dar por finalizado, si están de acuerdo. Buenísimo. Les agradezco muchísimo a los tres. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por estar acá tan temprano, y bueno, nos veremos en la próxima intervención. Muchas gracias a Sonoker por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Hasta luego. Chao.